Mari Peñi, Mari Lamien, Mari Compuché, come Quiñanto, una lengua Tulemi. Amanece en Talcahuano, Guariamú, en Talcahuano, la ciudad. Amanece los primeros rayos del sol, llegando del este. Hemos venido a hacer Yipún temprano al Puel, Talcahuano Puel. Presentar los respetos, ¿cierto?, correspondientes, a pedir también porque se ponga en valor, porque todo esto se expanda el Kimun, que se entienda, ¿cierto?, que Mapuche Kimun es una civilización milenaria, olvidada, escondida, guardada, como un tesoro para los últimos tiempos. Así que para estos tiempos COVID, una última vuelta por el Puel. Vamos a hablarlo más en cosmovisión, ¿cierto?, hoy día, con más calma. Nos vamos a despedir también, tenemos que retornar a nuestras otras Mapu, nuestros otros territorios. Tenemos harto que hacer allá también. Pero no quería dejar de venir hoy día a despedirme de los muertos, de los Cuifiquecheyem, de los vivos, de los eternos, de los Puami, de los Puyí. Así que a mis espaldas, Talcahuano Puel, las lomas, los cerros, los Huincul, los Futa Huincul, los altares más altos, dice Lorenzo Ayapán. El cual lo ves ahí, tiene esas rocas arriba sobre su cúspide de más de 70 millones de años, formación quiriquina. Dinosaurios, plesiosaurios nadaron acá, caminaron acá, comieron acá, millones de años en esta mapa. Después aparece el humano, ¿cierto? Se le activa el Kimun desde el cielo, desde las estrellas, desde Hualpoñi, desde Pellae. Este es uno de esos puntos. Forma Love, comunidad, se vuelve cazador recolector, asentamiento humano, ¿cierto? Y empieza esa evolución. Y en ese andar forma esta civilización mapuche en distintos puntos del territorio. Se mueve de norte a sur, ¿cierto? De Picún a Huilliche, desde la gente del norte, la gente del sur, pobla todo el continente, la parte sur, de océano a océano, de mar a mar. Empieza a hablar, a generar sonidos consonánticos, vocálicos, les da una interpretación a estos sonidos, los expresa y llega a un acuerdo común entre la gente y se crea el idioma, el mapuzungún. Y para poder expresar todo lo que ve, para poderlo expresar, trata de imitar los sonidos que escucha, lo que ve, lo que siente. Y así se crea el mapuzungún, un idioma, una lengua onomatopéyica, una réplica del sonido natural, no solo de lo que ve, lo que siente, sino que también de lo que nos ve del mundo puyo espiritual. Así se conforman estos lugares. Además, mirando el cielo, porque dice que todo el conocimiento es científico, es de una observación profunda, es de un análisis, de pensar, de cuestionarse, de hacer pruebas. Así el conocimiento del Kimun mapuche, milenario. Dicen que el año 12.488, que estamos de antes. Esto es el Talcahuano Puel. Hoy día, imagínate, todo esto era un pajonal, como le llaman, o una ciénago, humedales hoy día, clasificados así. Se rellenaron y se hicieron casas. Hoy día está lleno de casas, mira. Chilenos, champurria, mitad mapuche en sangre, mitad europeo. Se cree cualquier cosa menos mapuche, no se reconoce en su sangre, pero está entendiendo, ¿cierto? Le está doliendo, quiere volver a lo natural, al equilibrio, al respeto, a la naturaleza, a los ancianos, al Kimun, a la vida. Tienen en el patio tienen un tesoro milenario, ¿verdad? Con fósiles, plesiosaurios, formación quiriquina, formación quirihue, o cusquecura. ¿Cuánto era la otra formación? Recuerda que yo no soy geólogo, no soy arqueólogo, no soy antropólogo. Yo soy un champurria nomás enamorado de su cultura, que entendió el valor de las cosas que tiene y por dónde camina. Y lo entendí mapuche, ¿entiendes? Si no es por Don Lorenzo, si no es por Ñanculev, si no es por Inaipil, si no es por Kidel, si no es por Pinda, si no es por la gente mapuche, los sabios también, los que no se conocen. Yo no entiendo esto.
Y no se los puedo contar lo maravilloso que encontramos acá. En el patio, opina. En el patio de la villa tienen el pueblo más maravilloso que yo haya visto. Lo he encontrado. He encontrado varios más. Porque este fue como el cuarto, una cosa así. Los primeros los encontré en otra mapu, arriba en Quillón. Ahí partió todo. Debería contarte la historia completa cómo partió. Cómo yo encontré, cómo me doy cuenta que estos son cuel, como dice la literatura. Pero después yo también creía que se llamaban cuel. Los leía y los decía Tom Dillige, un reconocido arqueólogo. Cuel, decía yo. Y después el mismo Lorenzo Yapán. Y Joel Maripil también. El Ulcantufe, que ha hecho tanto por la cultura mapuche, también poniéndole en valor, cantando su ul. Me dicen que no se llaman Puel. Al menos en el territorio en Budy y Saavedra son Puel con P. Y así entiendo yo también que hasta los libros no están correctos. En todo el valle, ¿ves? Mira el cerro, las casas, el cerro Enú que cierra, ¿cierto? En un malal, en un corral, mirando al este que está amaneciendo. Y el pueblo aquí, los lofes estaban arriba, en las laderas del cerro. Esto estaba todo inundado, agua. Mira la piedra. A ver. Aquí están haciendo el sol, mira. Parado en una piedra de, de más de 70 millones de años, donde estuvo aquí parado Talcahuano, lo quemaron vivo en el puerto. Porque el hijo de él era el capitán de los indios que mató a Valdivia. Ah. En mi sangre, en mis semillas volveré, decía Calfucura. Y naciendo, ¿cierto? ¿Qué te digo yo si los antiguos dicen que el sol no es un padre sol, es una abuela antigua? Una cucú. Naciendo por el puel. Puel. Y aquí hoy día a los pies de un puel. Y no cuento la imum, compuche, compuche. En medio de toda la guardia champurria. Mitad chileno, mitad mapuche. Todos durmiendo. Igual que su sangre. ¿Ah? Todos durmiendo los champurrias, igual que su sangre. Ya van a despertar ya. Mira qué bonito era todo esto. En Guillato, acá, en el campo, se juntaban. Habían chemamul por todos lados, aquí donde están estos árboles. Yo cuando estoy por aquí, me imagino que qué árbol de esto es un chemamul. Y les veo cara y cosas. Déjame mi locura nomás, pues. Estoy enamorado de mi cultura. Amanece en el pueblo.